Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1061 del manga, el cual si habéis visto me reaccionar a él, si no habéis hecho os dejaré en descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha gustado para lo que es, para un capítulo de transición, para un capítulo de inicio de arco. De hecho, dentro de esta categoría diría que es incluso de los mejores que hemos tenido, puesto que aunque sí, su primera parte es un poco floja, es muy simple, no ocurre nada realmente interesante, su segunda parte es justo lo opuesto, se pone sobre la mesa muchísimas cartas muy interesantes, las cuales son aún más interesantes de lo que pueden parecer una vez te das cuenta de algunos detalles, y el final, como no, por lo que es simplemente también es algo que llama muchísimo la atención, porque creo que la mayoría de los lectores, por no decir absolutamente todo el mundo, en lo absoluto se esperaba que ese personaje fuese de esa manera, aunque parece ser que tiene truco. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado La Isla del Futuro, Egghead, comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con Luffy por los aires agarrando con una de sus manos a Chopper para salvarle de caer al agua o salir volando más de la cuenta, y con la otra a la niña que apareció de repente desde el remolino de agua y cuya identidad siguen sin conocer, aunque nosotros ya sabemos que es Jewel Ribboney, quien cuando estaba a punto de celebrar el ser salvada pasa a preguntar dónde está el monstruo, dándose cuenta que está justo debajo de ellos, siendo lo único que escuchan los Mugiwaras que se encuentran en el Thousand Sunny de esa frase las palabras debajo de ellos, lo que lleva a que pasen a mirar ahí, encontrándose un tiburón enorme que está a punto de engullir el barco de los Mugiwaras, consiguiendo estos esquivar el mordisco del animal por muy poco, dándose cuenta en ese instante Zoro que este tiburón es demasiado grande y además está hecho de metal, asumiendo instantáneamente que hay algo muy raro en él. Pero antes de poder expresar sus preocupaciones a sus nakamas, Jinbe le interrumpe para decir que Luffy y Chopper han caído a la mar, así que lo mejor para salvarles es que Franky agarra el timón y comienza a manejar el barco mientras él se lanza al agua para salvar a sus nakamas que no pueden nadar, lo que ambos pasan a hacer inmediatamente, activando en ese mismo instante el carpintero de los Mugiwaras, una hélice que se encuentra bajo el barco para huir del tiburón lo más rápido posible. Pero lo que no se esperaba es que el tiburón tuviese en su arsenal unos cohetes teledirigidos que naturalmente impactan de lleno en el Thousand Sunny, volcando el barco por completo y haciendo que todos los Mugiwaras que se encontraban en él también caigan al agua en el que ya se encontraban Luffy, Chopper y Bonnie, quienes al menos sí que consiguen ser salvados por Jinbe, pero justo en el momento en el que vuelven a la superficie se encuentran con el tiburón dispuesto a dispararles un cañonazo que este pequeño grupo sí que consigue esquivar al Jinbe volver a sumergirse al agua lo más rápido posible tras ordenarles que tomasen aire, acción de la que parece ser que el tiburón no se ha dado cuenta, asumiendo que se les ha golpeado y por ello volver a centrarse en el grupo que se encontraban en el Thousand Sunny, quienes siguen hundiéndose más y más, al igual que el propio barco, al las corrientes ser tan fuertes como para evitar que por pura fuerza puedan salir a la superficie, lo que lleva a que el tiburón se relama los labios al tener frente a él la oportunidad perfecta de acabar con todos ellos, cuando de repente un robot casi de su tamaño aparece a su lado para golpearle tan fuertemente como para que explote, terminando este frente abierto con el grupo del Thousand Sunny empezando a ahogarse bajo el mar. Sin llegar a saber de momento qué va a pasar con ellos, pese a ser muy obvio, Oda nos mueve a una isla cercana a Egghead, donde se encuentra una de las bases de la marina, concretamente la de la unidad G14, donde Tashigi está entregando las medicinas necesarias a los niños que sufrieron en sus propias carnes la investigación de gigantificación de Caesar en Panhazard, medicina que, como no, detestan tomar, pero que parece ser que está surgiendo efecto al, por ejemplo, Mocha haber encogido bastante, tal y como nos confirma en su conversación con la propia Tashigi, conversación que se ve interrumpida por Doll, un nuevo personaje, una vicealmirante de la marina concretamente, para decirle que ya se está cansando de Helmeppo, si acaso no puede hacer algo con él, a lo que la capitana de la marina le responde que se teme que no puede culparle, al fin y al cabo la seguridad de su mejor amigo se encuentra en un gran compromiso, y además el capitán Kobe es también un oficial muy valioso para ella.
Momento en el que pasamos con Helmeppo y Hibari, otro nuevo personaje, en esta ocasión una comandante de la marina y también miembro de SWORD, al igual que Helmeppo, quienes están rogando al contraalmirante Prince Gruz, quien por cierto también es miembro de SWORD, el ir a la isla pirata para salvar a Kobe, respondiéndole a su superior que entiende cómo se sienten, pero que al final del día están hablando de Hachinosu, la base del Yonko Kurohige, un lugar en el que a la mínima que pones un pie sobre él, un pirata sediente de sangre te atacará, respondiéndole de vuelta a Helmeppo que están cerca de Egghead, así que quizás podrían tomar los Seraphim prestados para ayudarles a invadir dicha isla, propuesta que Prince Gruz parece considerar una locura, lo que le lleva a decir para terminar este frente abierto que den un paso atrás y revaloren toda la situación. Al fin y al cabo han perdido el contacto incluso con Drake, así que no hay nada que ellos puedan hacer. Llegando a la recta final del capítulo nos movemos con el grupo de Luffy, compuesto por el propio capitán de los Mugiwaras, Jinbe, Chopper y Jewel Ribboney, quien se sorprende enormemente por Luffy no saber quién es, cuando al igual que él, ella también es parte de la peor generación, dato que parece ilusionar al Supernova, pero antes de pasarse de la raya, Boney le aclara que aunque está agradecida por haberle salvado la vida, siguen siendo enemigos, lo que a Luffy, como no, le da completamente igual, tanto como mencionar correctamente el nombre de la persona que acaba de conocer, decidiendo por tanto referirse a Boney como Boggy a partir de ahora, preguntándose la Supernova cómo narices este tío ha conseguido ser un emperador, pregunta que viene seguida de otra pregunta, ¿qué es lo que pasa con su nuevo cartel de recompensa, con lo de tener el pelo blanco? Al fin y al cabo los periódicos han hecho mucho eco de él, a lo que Luffy le responde con que así es como se ve cuando es libre, respuesta que deja aún más confusa a Boney, decidiendo por ello ignorarla y preguntarle por su banda pirata, respondiéndole Luffy con que no hace falta preocuparse, que seguro que se encuentran bien, añadiendo Boney el comentario de que no puede creerse que Jinbe se haya unido a su tripulación, quien pregunta a Boney qué es lo que ha pasado con su barco y con su banda, respondiéndole esta que estaba viajando sola y que ese monstruo de metal se comió su barco, añadiendo que hablando de comer se siente hambrienta, sensación que el propio Luffy comparte, decidiendo a raíz de eso buscar un restaurante, idea que Boney rápidamente les quita de la cabeza al informarles que no hay restaurantes donde se encuentran, puesto que están en una isla del gobierno llamada Egghead, conocida por ser considerada la isla de los 500 años en el futuro, donde se encuentra el laboratorio del Dr. Vegapunk, nombre que este sí Luffy reconoce, y con quien Boney parece tener asuntos pendientes, los cuales tendremos que esperar para conocerlos, puesto que Oda nos cambia de frente abierto para ver al robot gigante que golpeó al tiburón estar transportando en sus brazos al Thousand Sunny, donde el resto de los Mugiwaras y Caribou se encuentran a salvo, cuando de repente del robot gigante comienza a salir una mujer diciendo que esto no es bueno, otro fracaso más para su colección, no entendiendo por qué no es posible controlar los instintos de las criaturas, momento en el que Franky le interrumpe para decir que no sabe quién es, pero que le está agradecido por haber salvado sus vidas, lo que parece ser que la mujer ignora, al menos de momento, al seguir diciendo que lo único que le había ordenado al mecatiburón eran tareas de reconocimiento, reporte y bombardeo, que no quería que se comiese algo puesto que nada de valor se puede sacar de ello, suponiendo entonces que ha vuelto a haber un error de programación, para ahora sí hacer caso a los Mugiwaras y dirigiéndose a ellos como sucios piratas, decirles quién ha dicho que les haya salvado, para terminar por presentarse como una humilde genio científica contratada por el gobierno mundial, a la que se pueden referir como Vegapunk. Y con esta revelación es como acaba el capítulo, con la mala noticia, eso sí, de que esta semana no hay capítulo, así que tendremos que esperar a la semana que viene para poder leer el 1062, aunque los que lo leemos oficialmente tendremos que esperar una vez más, un día más, por supongo festivo en Japón, así que en lugar de salir el domingo, saldrá el lunes.
Habiendo terminado de resumir el capítulo, toca hablar de los detalles que este mismo ha tenido, comenzando por lo último que hemos visto, por lo que más nos ha sorprendido a todos, diría yo, y es que Vegapunk, en lugar de ser un hombre viejo como diría que casi todos asumíamos, resulta que parece ser que es una mujer y bastante joven. Lo de que sea un hombre o mujer realmente creo que es algo que no sabíamos, puesto que el japonés es un idioma que creo que mayormente, por no decir totalmente, no tiene género, es decir, para usar el término doctor o doctora tienen un único término, por lo tanto no se puede saber a raíz de ese término si alguien es hombre o si alguien es mujer. Pero lo de que era una persona bastante vieja, diría que sí que se había dicho en algún momento de la historia, además de que creo que todos lo dábamos por hecho simplemente por haber trabajado en el pasado con Jazz hace muchísimos años, así que haber visto a una persona tan joven desde luego que es algo realmente sorprendente, así que a raíz de esto evidentemente mucha gente se ha parado a pensar qué narices es lo que ha pasado para que Vegapunk se vea así, puesto lo de que sea mujer es algo que perfectamente podía ser por lo que he comentado, pero lo de que sea alguien joven en lugar de viejo es algo que no encaja en lo absoluto, y a raíz de esto han salido muchas teorías o comentarios, posibilidades que sinceramente diría que todas ellas tienen muchísimo sentido. Por lo tanto, estamos en uno de esos casos en los que en lugar de ser difícil de acertar porque hay pocas bases para que una posibilidad sea más fuerte que la otra, es justo lo contrario. Hay tantísimas bases que muchas de las posibilidades que han sido mencionadas perfectamente pueden ser las correctas, como por ejemplo el hecho de que haya sido rejuvenecida por Bonnie. En este mismo capítulo Bonnie nos ha comentado cómo tiene algunos asuntos pendientes con Vegapunk, así que perfectamente puede que sea esos asuntos que en algún momento de su vida decidió rejuvenecerle a cambio de obtener algo, y por eso mismo Vegapunk, en lugar de verse como una mujer mayor, se ve como una mujer joven. Yo diría que esto no es el caso, puesto que creo que esos temas de los que tiene que tratar Bonnie con Vegapunk van a estar más relacionados con el propio Kuma, que ya vimos que en el arco del Reverie Bonnie parecía tener algún tipo de relación con él, que con la propia Bonnie. Otra de las opciones es que puede que se haya modificado a sí misma, algo al estilo de Franky, puesto que si nos fijamos bien vemos como en su traje aparece el número 02, por lo tanto puede ser que esta sea la segunda versión de Vegapunk, que la primera versión fuese su yo vieja y hace relativamente poco, bueno, vete a saber cuándo, pues decidió modificar su propio cuerpo para verse a alguien más joven. Al fin y al cabo, tenemos el caso de Franky, que en su propio cuerpo también pone como Battle Franky y algún número, no sé exactamente cuál es ya, si es el 36 o el 37, por ahí debe de andar. Y bueno, en relación a esto también hay otra posibilidad, y es que en verdad digamos que no haya modificado su propio cuerpo, sino que haya creado otro cuerpo, puede que de hecho un clon de su propio cuerpo pero de joven, y que haya sido capaz de transferir su conciencia a ese cuerpo. Teniendo en cuenta que es alguien que está 500 años en el futuro en teoría en cuanto a la tecnología, no sería una locura que haya sido capaz de lograr esto. Y luego la última posibilidad es que realmente esta persona no sea el Vegapunk del que se nos ha hablado a lo largo de toda la historia, sino que sea la hija de Vegapunk. Es algo que perfectamente también podría darse, porque al fin y al cabo Vegapunk tiene pinta de ser más un apellido que un nombre, sobre todo porque habitualmente cuando se habla de doctor no sé quién, creo que en Japón se refieren más al apellido que al nombre. Así que en este caso puede ser que esta persona sea la hija de Vegapunk y que el Vegapunk del que se nos ha hablado en todo One Piece realmente todavía no lo hayamos acabado de ver y lo veamos en unos futuros capítulos cuando su hija nos presente a su padre. Es una teoría que también mola, que creo que tiene las mismas bases que las anteriores y que por lo tanto perfectamente podría darse tal y como pueden darse las otras, así que cada uno elija la que más le guste y cruce los dedos para que sea la que se acabe dando.
Por cierto, si me preguntáis a mí, yo creo que la más posible es que se haya modificado a sí misma, por el hecho de que tiene un 02 en su neopreno o en la ropa, en la prenda de ropa que lleva puesta, sea la que sea, para que de esta manera tenga otra cosa más en común con Franky. Pero diría que la que más me gustaría sería el hecho de que fuese hija de Vegapunk, que Vegapunk realmente sea su madre o sea su padre, puesto que de esta manera el mundo de posibilidades sería mucho más amplio, ya que en lugar de haber un único genio serían dos y por lo tanto se podrían dividir en más sitios y que pudiesen ocurrir más cosas interesantes. Y hablando de hijas de otros personajes, tenemos que hablar de Hibari, de otro de los nuevos personajes que han sido presentados en este capítulo. Concretamente, este personaje es la capitana de la marina, que ha aparecido junto a Helmeppo rogándole a su superior, al contraalmirante, el ir a la isla Hachinosu para salvar a Koby, puesto que según ella, Koby había hecho muchas cosas por ella y por eso desea salvarle. Pues bueno, algo realmente curioso de este personaje es que, según muchos japoneses, que evidentemente son los que se han dado cuenta de ello, es que habla en un dialecto muy peculiar, concretamente en el dialecto de Hiroshima. Pues bueno, lo que es aún más curioso es que en todo One Piece solo hay otro personaje que también habla en este dialecto, o al menos dentro de la marina, y ese personaje es Akainu. Pero si esto nos parece razón suficiente para creer que Hibari puede ser hija de Akainu, resulta que Hibari, el nombre Hibari debe de significar o debe de compartir nombre con una flor rosada, con una rosa, vaya. Pues bueno, cuando Akainu fue presentado por primera vez, cuando apareció por primera vez en Marineford sentado, resulta que sobre su pecho, sobre su uniforme, llevaba una rosa. Pero es que para más Inri, aún en una de las portadas del manga, Akainu apareció sin camiseta y en su brazo tenía tatuado una espada. Esto llevó a que varias personas teorizasen que Akainu pudiese formar parte de Sword. Pero claro, eso es algo que a mucha gente nos extrañaba, porque al fin y al cabo parece que las ideas que tiene la organización de Sword dentro de la marina chocan mucho con las ideas que tiene Akainu, por lo tanto era como muy extraño. Pero claro, en este capítulo se nos ha sido revelado que Hibari pertenece a Sword, por lo tanto esa espada podía ser más un guiño hacia Hibari que a que él mismo perteneciese a Sword. Por lo tanto, ahora mismo todo indica a que Hibari es hija de Akainu, lo que es realmente interesante porque parece ser que adora a Koby, y Koby y Akainu, todo se ha dicho, chocan bastante. Por lo tanto, entre estos personajes se puede acabar montando una interacción realmente curiosa. Y bien, por último quiero hablar de temas un poco más generales, aunque todos ellos relacionados con este nuevo arco, como por ejemplo, ¿qué podemos esperar de él? ¿Cómo va a ser de duración? ¿Qué tipo de arco va a ser? ¿Qué puede ocurrir en él como tal? ¿Y qué impacto puede acabar teniendo en un futuro? En cuanto a la duración, entre ser corto, mediano o largo, yo apostaría mucho más por lo primero. En lo absoluto creo que va a tener la duración de Wano, Dressrosa o Whole Cake, por decir los arcos más recientes que han sido tan largos, pero tampoco creo que va a llegar al punto de ser un arco mediano rollo Arabasta, Water 7 o Enies Lobby, sino que intuyo que va a ser un arco de una duración más similar al archipiélago Shabondi o a Zou o al Reverie. De hecho, si nos fijamos bien, últimamente, después de cada arco realmente largo, lo que teníamos eran arcos relativamente cortos, donde en lugar de haber conflictos más típicos y serios, lo que se nos solía hacer era revelar muchas cosas interesantes, y diría que todo apunta a que este arco de Egghead va a ser igual. Tras Dressrosa tuvimos a Zou, donde se nos reveló por primera vez todo el tema de los Road Poneglyphs. Después de Whole Cake tuvimos el Reverie, donde se nos revelaron muchísimas cosas muy importantes para el mundo de One Piece, y después de Wano tenemos Egghead, donde creo que lo que se nos va a revelar, además de muchas cosas interesantes relacionadas con la tecnología del futuro que seguro que le servirán a Franky, serán cosas relacionadas con las Akuma no Mi. ¿Y por qué creo esto? Bueno, pues porque en un SBS, no recuerdo exactamente de qué tomo, era el 40
40 y pico, juraría el 46 o el 48. Bueno, la cuestión es que Oda dijo que cuando cierto científico apareciese nos iba a revelar mucha información relacionada con las Akuma no Mi, y muy probablemente con cierto científico se estuviese refiriendo a Vegapunk. Así que ahora que ha aparecido esta científica debería ser el momento idóneo para hablarnos acerca de las Akuma no Mi. Así que, como comento, yo intuyo que va a ser un arco con bastantes revelaciones, como lo han sido recientemente el de Reverie o el de Zou, aunque he de decir que creo que sí que vamos a tener algún que otro conflicto. Al fin y al cabo, al final de este capítulo, aunque Vegapunk lo haya dicho como en un tono muy feliz y sonriendo todo el rato, ha llamado a los Mugiwaras sucios piratas y les ha dicho que quién les ha dicho que estén a salvo. Por lo tanto, yo intuyo que sí que van a estar capturados y creo que se puede acabar dando algún enfrentamiento con marines que puede ser que se encuentren allí, o con los Seraphim, que también se supone que se encuentran allí, y si no es con unos o con los otros, creo que será con los marines que van a acabar llegando a Egghead desde el cuartel del G14, porque aunque les haya dicho su superior que no van a ir a salvar a Hachinosu, estoy bastante seguro de que Helmeppo y alguien más sí que va a tener intenciones de hacerlo, y por lo tanto igualmente, sin informar a sus superiores, quizás vaya a ir a Egghead. La cuestión es que estos conflictos no creo que vayan a ser tampoco como muy profundos o al nivel de los que suelen ser los más típicos dentro de One Piece, sino que simplemente va a ser como seguir un poco un protocolo, ¿no? Al fin y al cabo son piratas contra gobierno mundial, por lo tanto algo debe de haber de por medio en cuanto a enfrentamiento, y también el hecho de que estén los Seraphim ahí puede ser realmente interesante para que Luffy los enfrente y vea a qué nivel de poder se encuentra frente a ellos, o ver a qué nivel se encuentran los Seraphim frente a Luffy. Eso desde luego que sería algo realmente interesante. Pero lo más interesante de este arco, más allá de las revelaciones que se nos den relacionadas a probablemente las Akuma no Mi gracias a Vegapunk, y también no olvidemos lo que comenté la semana pasada, todas las revelaciones que se nos pueden dar a través de Bonney, porque recordemos que estuvo en Mariejoa durante el arco del Reverie. Creo que puede ser muy importante este arco para un futuro, que puede tener un impacto muy grande para un futuro arco muy cercano. Y es que, como os comento, creo muy fuertemente que Hibari, Helmeppo al menos, si no más, puede que también Tashigi, y creo que algún que otro marine, puede que también, acaben dirigiéndose a Egghead, quizás ignorando las órdenes de sus superiores, para pedir a Vegapunk que les preste algún Seraphim y con ellos ir a salvar a Koby a la isla Hachinosu. Claro, cuando le hablen a los Mugiwaras acerca de esto, estoy bastante seguro de que siempre y cuando la situación de Koby haya empeorado, Luffy sí que estará dispuesto a ir hacia allí. Por lo tanto, puede ser que para ese entonces aparezca una noticia donde sí que se vea que Koby está realmente mal parado, porque recordemos que en el pasado capítulo Robin le dijo a Luffy que en el periódico había más noticias relacionadas con personas que él conocía y si acaso quería que se las contase todas, y Luffy le dijo que no, que simplemente le contase las que de verdad le importarían. Y también a través de lo que le dijo Zoro a Luffy relacionado a Vivi, huele a que situaciones importantes para él sería lo relacionado con Sabo, o que alguien esté muy mal, como Koby. Así que la razón para que Luffy pudiese aliarse con los marines para ir contra los piratas de Kurohige tendría que ser que saliese alguna noticia en la que Koby se viese realmente mal. ¿Y por qué creo que todo esto se puede dar? Pues por una razón muy simple. Por el antecedente de Goth Valley. Recordemos que en el pasado se dio la alianza de los piratas de Roger y de los marines encabezados por Garp para enfrentar a los piratas de Rocks en Goth Valley, y ahora estamos viendo cómo Koby parece ser que ha heredado la voluntad de Garp, Luffy la de Roger y muy probablemente Kurohige la de Rocks. Así que para crear ese paralelismo,
creo que tiene todo el sentido del mundo que se acabe dando una alianza entre los Mugiwaras y parte de la marina, probablemente más con la organización de Sword dentro de la marina, para hacer frente a los piratas de Kurohige. Aunque es cierto que aquí hay un problema que mucha gente también ha comentado. No algo narrativo que digamos que no tuviese sentido, sino que más bien algo que creo que a muchos fans no nos acabaría de gustar. Y es que creo que desde hace muchísimo tiempo lo que esperamos del enfrentamiento entre los Mugiwaras y los piratas de Kurohige es que sea un enfrentamiento únicamente entre ellos, un 1 versus 1 de cada tripulación. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que la tripulación de Kurohige tiene una flota enorme. Por lo tanto, antes de que se pueda dar ese momento, se deberían de derrotar a todos esos subordinados que tiene el Yonko. Así que creo que en todo caso, lo que podemos ver en este incidente de Ghost Valley es algo en este incidente que sería en Hachinosu, es algo muy similar a lo de Ghost Valley, pero en lugar de darse el final que se dio ahí, donde Rox se supone que murió y a partir de ahí, digamos que se separó su banda pirata, pues que realmente simplemente sea un enfrentamiento de desgaste, pero que ni los Mugiwaras, evidentemente ni los piratas de Kurohige, acabasen derrotados. De hecho, puede ser que, aprovechando que todos se encuentran en esa situación, Im quiera hacer lo mismo que hizo en Ghost Valley y destruir, por lo tanto, toda la isla, como hizo por ejemplo también en el pasado capítulo con Lulusia, ya que de esta manera se quitaría a 2 yonkos de un plumazo que suponen un gran peligro para el mundo. Pero creo que eso podría ser lo que detuviese la batalla, pero no llegase a matar a ninguno de los que se encuentran ahí, sino que simplemente serviría para separarla y que como mucho matase, digamos que a los subordinados más rasos, a los que sobran, por decirlo de alguna manera, y fuese a raíz de eso que ya en un futuro, en la segunda ronda, sí que fuese únicamente un enfrentamiento entre los Mugiwaras y los piratas de Kurohige. Para mí, en lo personal, esta sería la situación más idílica que se pudiese dar a partir de este arco de la isla de Egghead. Por cierto, como curiosidad, en ese arco también podría aparecer Weevil, ya que recordemos que le tiene bastante tirria a Kurohige, y entiendo que este ex Shichibukai en algún lado debe de aparecer, así que sería un buen momento para introducirle y para que ya se acabe montando un enfrentamiento multitudinario muy grande. Y bueno, otras curiosidades relacionadas con este arco es que, si os dais cuenta, la relación que está teniendo Luffy con Bonney es muy similar a la que tuvo con Law cuando se aliaron, cuando se conocieron más allá del archipiélago Shabondi, ya que bueno, de primeras se han conocido en una zona nevada. Con Law, digamos que comenzó a hablar mucho en la zona nevada de Panhazard, y con Bonney lo está haciendo en Egghead, que es una isla invernal. Para seguir, digamos que ambos personajes tienen a Luffy como enemigo, pero tampoco le odian mucho. Es decir, le tienen como enemigo porque realmente es lo que toca, porque ambos son piratas y poco más. Y bueno, luego para terminar está el hecho de que Luffy ya le ha puesto un apodo a Bonney de la misma manera en la que lo hizo con Luffy, el clásico Torao. Así que huele muy fuertemente a que Bonney va a ser el equivalente a Law, pero en lugar de ser durante la saga de los emperadores, lo va a ser en esta saga final. Y por cierto, otra cosa muy interesante que ocurrió en Panhazard al final de este arco es que Aokiji apareció en la zona nevada, así que quién sabe si puede que vuelva a aparecer en Egghead. Diría que ya va siendo hora, sobre todo teniendo en mente que el enfrentamiento contra los piratas de Kurohige no debería de tardar mucho en darse, así que creo que también sería un arco perfecto para que este personaje reapareciese.
Pues hasta aquí el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que deis un buen me gusta, que apoyáis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo casi al instante cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo salen los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los DeviantArts de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradeceré muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!